Me encuentro atrapada en una situación compleja, atrapada entre las obligaciones familiares y las tensiones financieras dentro de mi matrimonio. La idea de recibir mi legítima herencia parece desvanecerse, opacada por la constante búsqueda de riqueza de mi esposo y mi suegra. En el matrimonio, uno pensaría que una herencia sería un derecho natural. Sin embargo, para mí, cada vez se siente más fuera de alcance. Tanto mi esposo como mi suegra están obsesionados con el dinero, y su codicia llega hasta el punto de reclamar audazmente la riqueza ganada con esfuerzo de mi difunto padre como si fuera suya. La idea de entregar lo que mi padre luchó por conseguirles no solo es inimaginable, sino imperdonable. Con cada día que pasa, mi determinación crece más, y me niego a sucumbir a sus deseos insaciables. Déjenme presentarme. Soy una mujer de 44 años, navegando un matrimonio de 20 años, equilibrando las tareas del hogar y una carrera demandante. Mi esposo, John, de 46 años, trabaja en un supermercado cerca de la estación. Nuestras vidas se cruzaron por primera vez durante mis años universitarios cuando trabajaba medio tiempo en la misma tienda. Lo que comenzó como citas casuales finalmente llevó al matrimonio cuando tenía 24 años. Y ahora tenemos un hijo, Bill, que recientemente empezó la universidad. Mi vida está llena de responsabilidades, pero existe una sensación subyacente de incomodidad, derivada del gasto imprudente de mi esposo. Si bien ciertamente tiene derecho a gastar nuestro dinero, sus constantes demandas de más, junto con su falta de transparencia, solo aumentan la tensión. Cuando surgen asuntos financieros con mi esposo y sus padres, se convierte en un campo de batalla. Mi resistencia a sus interminables solicitudes es recibida con hostilidad, y la atmósfera se llena de tensión. Afortunadamente, mi hijo Bill comparte mis puntos de vista sobre sus abuelos y se asegura de mantenerse alejado siempre que ellos los visitan. Sin embargo, una revelación impactante de Bill añade una nueva capa de conflicto. Recientemente fue testigo de la infidelidad de mi esposo, un descubrimiento que me ha dejado más devastada que enojada. Mientras Bill me insta a pedir el divorcio, encuentro consuelo en su apoyo, pero decido confrontar a mi esposo antes de tomar medidas drásticas. Mientras me preparo para confrontar a mi esposo, la situación se interrumpe por una visita inesperada de él y sus padres. Su llegada, aparentemente inocente, toma un giro inesperado cuando mi esposo propone un lujoso viaje a Hawái, exigiendo $5,000 para financiarlo. La frustración alcanza su punto máximo, y los confronto no solo por sus expectativas financieras, sino también por la infidelidad de mi esposo. La habitación cae en un silencio profundo mientras me preparo para las consecuencias de esta revelación. Lista para abordar el asunto de la infidelidad, confronté a mi esposo, quien inicialmente negó las acusaciones, alegando confusión y cuestionando la necesidad de pruebas. Le dije que Bill lo había visto entrando a un hotel con otra mujer, a lo que él respondió cuestionando la credibilidad del observador. Frustrada, dudé, no queriendo dirigir mi ira hacia nuestro hijo, Bill, quien había compartido esta información tan perturbadora. Increíblemente, mi suegra restó importancia a la seriedad de la infidelidad, sugiriendo que perdonar algunos engaños es normal en los hombres. Me resulta repulsivo que una mujer excusara tal comportamiento. Sin embargo, la conversación rápidamente volvió a centrarse en su demanda de dinero para el viaje a Hawái, un tema que mi esposo adoptó con entusiasmo, dejando la infidelidad sin resolver. Exasperada por los interminables conflictos financieros y la insensibilidad moral, anuncio calmadamente mi decisión de divorciarme. En respuesta, mi esposo amenaza con reclamar la mansión de mis padres como parte de la división de bienes. A medida que la discusión se intensifica, suena mi teléfono, interrumpiendo la tensión. Es mi tío, el hermano de mi padre. Con malas noticias, mi padre se ha desplomado. Ha perdido el conocimiento y ha sido trasladado de urgencia al hospital en ambulancia. Al llegar al hospital, informo a mi esposo y a sus padres sobre la situación antes de irme. Al llegar, me entero de que mi padre está estable pero en estado crítico. A sus 67 años, mi padre había pasado su vida construyendo el negocio familiar, enfrentando desafíos para brindarnos una vida cómoda. La noticia de su repentino problema de salud me deja temblorosa, y reflexiono sobre su papel insustituible en mi vida. En los días siguientes, mi padre recobra la conciencia, lo que nos brinda algo de alivio. Bill y yo lo visitamos, pero la llamada del doctor trae malas noticias. La condición de mi padre es peor de lo que esperábamos, agravada por años de sobrecarga de trabajo. En los días posteriores, mi padre fallece y estoy consumida por el dolor. A lo largo de todo esto, Bill sigue siendo una constante fuente de apoyo. Como hijo único, la responsabilidad de los arreglos funerarios recae exclusivamente sobre mí, y la apatía de mi esposo solo aumenta mi tensión emocional. En el funeral, mis suegros se presentan,
comentando sobre la casa familiar con curiosidad inapropiada sobre su valor. Después de la ceremonia en memoria de mi padre, mientras trato de procesar su muerte, mis suegros, tanto el padre como la madre de mi esposo, vuelven a visitarnos. Esta vez, su atención se mantiene firmemente centrada en preocupaciones materiales, con mi suegra fijándose en la grandiosidad de la casa y mi suegro indagando sobre su posible valor. Se van, aparentemente satisfechos con sus investigaciones financieras, dejándome sin palabras. A medida que comenzaba a procesar mi dolor y guardar la ropa de funeral de mi padre, una nueva ola de confusión me golpeó. Mis suegros estaban en camino, y no podía deshacerme de la sensación de incertidumbre sobre su visita. ¿Qué podrían querer ahora? Mi inquietud inicial creció mientras me preparaba para otra conversación sobre dinero. Para aclarar las cosas, decidí abordar el tema directamente tan pronto como llegaran. Cuando entraron, sus expresiones satisfechas fueron difíciles de pasar por alto, y se acomodaron en el sofá como si estuvieran en su casa. La tensión aumentó cuando mi esposo de repente propuso que dejáramos nuestra casa grande y sugirió mudarnos a una nueva, con sus padres uniéndose a nosotros. La audacia de su propuesta me dejó sin palabras. Repetí mi intención de seguir adelante con el divorcio, una decisión que se había vuelto más urgente mientras trataba de gestionar la herencia de mi padre, pero mi esposo, restando importancia al asunto de la infidelidad y la inminente separación, anunció con indiferencia su deseo de compartir todo entre esposos, incluida la herencia, la cual afirmó que le correspondía como mi esposo. La suposición de que tenían algún derecho sobre la riqueza de mi padre era indignante, y sus conversaciones triviales sobre las preferencias de habitaciones en una nueva mansión solo avivaron mi ira. Mi determinación se fortaleció, nunca permitiría que se apoderaran de lo que mi padre había trabajado tan incansablemente. Su derecho a la herencia de mi padre había agotado mi paciencia. Unos días después, una llamada de mi tío me trajo algo de consuelo. Sus palabras fueron reconfortantes, ofreciéndome apoyo en este momento tan difícil. Pero la conversación pronto tomó un giro inesperado cuando mi tío pidió verme urgentemente, revelando que tenía algo importante que compartir. Acepté encontrarme con él esa tarde, con la curiosidad despertada y la ansiedad en aumento. Cuando nos encontramos, mi tío reveló detalles sorprendentes sobre mi esposo y mis suegros que me dejaron sin palabras. Decidida a enfrentar la situación de frente, compartí las demandas y reclamaciones indignantes de mi esposo y sus padres. Mi tío, enfadado por su comportamiento, me aseguró que tomaría medidas. Al día siguiente, me encontré nuevamente con mi tío, llevándome a Bill para ayudar a prepararlo para lo que se avecinaba. Juntos comenzamos a trazar un plan que le aclarara a Bill sobre las acciones de su padre y las tendencias manipuladoras de sus abuelos. Lista para el enfrentamiento, reuní a mis suegros en nuestra casa. Los 6 nos sentamos a discutir la posibilidad de que todos viviéramos en la casa de mi familia. Su reacción inicial fue de sorpresa, pero después de confirmar mi seriedad, mi suegra abrazó con entusiasmo la idea, llamándola un sueño hecho realidad. Pero la emoción se desinfló rápidamente cuando mi suegro mencionó la tarifa de cancelación para su viaje planeado, exigiendo el reembolso. Su descarado sentido de derecho me dejó horrorizada, y me di cuenta de hasta dónde llegaba su avaricia. Imperturbada por la situación, mi suegra nos aseguró que tendrían el dinero pronto, restando importancia a la urgencia. Después de lidiar con sus constantes demandas de dinero durante tanto tiempo, me había vuelto algo insensible a sus artimañas. Pero Bill, no acostumbrado a tal manipulación descarada, estaba visiblemente molesto por su descaro. Colocando suavemente mi mano sobre su hombro, le aseguré que lo manejaríamos juntos. A medida que la conversación se dirigió hacia la idea de mudarnos a la casa de mi familia, decidí seguirles el juego, sabiendo que sus suposiciones estaban lejos de ser acertadas. John, mi esposo, expresó preocupaciones sobre la logística de la mudanza, su tono más agudo de lo usual. Para aliviar la tensión, sugerí que Bill y yo nos encargaríamos de preparar la casa, explicando que sería necesario un gran esfuerzo y acción temprana. Sin embargo, John seguía escéptico, cuestionando si Bill, aún siendo estudiante, podría manejar tales responsabilidades. Le aseguré que Bill era más que capaz, aunque John seguía resistiéndose por detalles insignificantes. Durante todo esto, mi suegra se mantenía animada, completamente ajena a la creciente tensión. La conversación luego giró hacia el tamaño de la casa y la cantidad de habitaciones, con ella expresando entusiasmo. Aprovechando el momento, les ofrecí que pudieran elegir sus habitaciones primero e incluso sugerí un proceso de limpieza gradual. Dado mi horario de trabajo, mis respuestas calculadas ayudaron a desviar sus expectativas por el momento, dejándolos satisfechos con la victoria que creían haber logrado. Sin embargo, en mi mente, ya estaba planeando destrozar sus ilusiones.
El día de la mudanza estaba programado para un mes después, y esperaba con ansias el momento en que todo saldría a la luz. Finalmente, llegó el día fatídico, y mi esposo y mis suegros aparecieron con un camión de mudanza, anticipando su nuevo hogar. Bill y yo los esperábamos en la entrada, ignorando los intentos de humor de mi esposo. Podía ver la emoción en los ojos de mis suegros. No tenían idea de que la verdad estaba a punto de desmantelar sus suposiciones. Mientras mi esposo trataba de restarle importancia a la situación, la puerta se abrió de golpe y mi tío, hermano de mi padre, salió de la casa, silencioso e imponente. Confrontó a mis suegros, dejándolos confundidos. Quedó claro que mi esposo apenas recordaba a mi tío del funeral. Mi tío tomó el control, afirmando su propiedad de la casa y explicando la distribución de la herencia. La realización de su error llegó a mi esposo y mis suegros al darse cuenta de la gravedad de la situación. Incluso después de la firme explicación de mi tío, mi esposo se mantuvo sereno, aparentemente tratando de dejar atrás la confrontación. Sin embargo, en un giro sorprendente, Bill habló, acusando a su padre de haberle sido infiel. El shock en el rostro de mi esposo fue inconfundible cuando Bill reveló que había descubierto la verdad. Bill lo había visto entrando en un hotel con otra mujer, confirmando mis sospechas, pero cuando fue confrontado, mi esposo negó vehementemente todo, rehusándose a reconocer su infidelidad. Bill, manteniéndose firme, exigió que su padre saliera de nuestras vidas, enfatizando el daño que sus acciones habían causado. Sin embargo, mis suegros seguían fijados en sus intereses financieros, presionando por una división de bienes y el proceso de divorcio continuaba. Se atrevieron a decir que habían dejado sus trabajos y renunciado a su apartamento, todo en preparación para una vida de lujo en lo que creían que era su nueva mansión familiar. Su sentido de derecho era asombroso, especialmente cuando revelaron que tanto mi esposo como mi suegro también habían renunciado a sus trabajos. Estaba sorprendida por sus decisiones apresuradas, claramente esperando vivir a costa de la herencia de mi padre. En respuesta a su descaro, declaré firmemente mi legítimo derecho sobre la herencia como hija de mi padre, anticipando una división justa de la propiedad. Afortunadamente, mi tío, que era abogado, intervino para encargarse del proceso legal. Descubrió pruebas de la infidelidad de mi esposo, recabadas durante un mes de investigación. La bomba dejó a mi esposo y a sus padres sin palabras, mientras finalmente comprendían la magnitud de sus errores. Con la ayuda de mi tío, les dije firmemente que todos los asuntos deberían resolverse legalmente y dejé claro que ya no deseaba tener contacto con ellos. A pesar de la mirada fulminante de mi esposo, se fueron, y expresé mi agradecimiento a mi tío por su inquebrantable apoyo. Tras la resolución legal, Bill y yo nos mudamos a la casa familiar, cumpliendo los deseos de mi padre y mi abuelo. Estaba agradecida por la oportunidad de vivir en un lugar lleno de recuerdos y agradecí a mi tío por guiarme a través de esta experiencia que cambió mi vida. Bill, inspirado por el ejemplo de su tío, se enfocó en sus estudios, decidido a convertirse en un abogado exitoso. En cuanto a mi exesposo y sus padres, enfrentaron una dura realidad, viviendo en un apartamento en ruinas y luchando por encontrar trabajo. Comenzaron a sentir las consecuencias de sus acciones. Cuando mi exesposo me contactó para pedir ayuda financiera, me mantuve firme y me negué a apoyarlo, haciendo respetar los límites de nuestra relación rota. Después de todo, la vida de mi exesposo dio un giro negativo. Se vio obligado a trabajar en empleos de medio tiempo y de un solo día para salir adelante, mientras que su fallido plan de pedir dinero prestado para un ficticio viaje de lujo expuso aún más su engaño. Alivianada por haber quitado ese peso de encima, me concentré en mi carrera y esperé con ansias ver a Bill graduarse de la universidad. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Sigan sorprendidos.